Es un gusto saludarlos entonces de Century 21 Evolution y como saben lo que queremos es acompañarlos a convertirse en unos grandes inversionistas inmobiliarios. Para poder hacerlo, lo primero que hay que entender es que la economía mundial va a afectar las inversiones inmobiliarias en cualquier parte del mundo. Entonces es bueno saber en qué punto estamos parados. Entonces vamos a hacer un viaje por el mundo. Vamos a hablar de Europa. Muchas personas dicen quiero salir y comprar euros. ¿Qué está pasando en Europa? Resulta que allá también las cosas están complejas porque llevan un buen tiempo tratando de salir de todo este problema de la pandemia y lo que se dedicaron fue a imprimir dinero, imprimir dinero y prestarle a sus estados miembros. Entonces países como España, como Grecia, como Portugal, como Italia han pedido grandes cantidades de dinero prestado al Banco Central Europeo y tiene que ser a él porque nadie más les estaba prestando al interés que ellos necesitaban. Por ejemplo, España, que tenía un endeudamiento hace unos años del 40% del PIB, actualmente tiene un endeudamiento que supera el 120% del Producto Interno Bruto. ¿Eso qué quiere decir? Que en este momento se encuentra demasiado endeudada. ¿Y qué pasa? Que si empiezan a aparecer rumores, y ya no rumores, sino realidades de inflación, como las que hay en este momento, una inflación que ronda el 8% en Europa, pues entonces el Banco Central Europeo, como lo están haciendo muchos bancos centrales alrededor del mundo, tiene que empezar a subir la tasa de interés. Entonces ya no le puede prestar a países como España al 1.5% anual, sino que ya posiblemente tiene que empezar a subir su tasa al 2.5 o 3.5%. Hazte una idea, si España pagaba 10.000 millones de euros al año en intereses con una tasa del 1.5, si solo sube al 3%, o sea, el doble, ya pagaría 20.000 millones de euros, que sería una locura. Eso es lo que está pasando ahora en Europa. Italia está muy parecido, Grecia anda parecido y Portugal también, esos países del sur de Europa. Entonces, será buen momento de invertir en euros. Ya lo tienes que analizar bien tú, pero la realidad es que en este momento hay vientos no muy favorables para este continente. Incluso toda esta situación tan fuerte con el endeudamiento de estos países podría llevar a una crisis del euro. No la estamos diciendo que va a pasar, pero hay grandes probabilidades por esta crisis de deuda tan fuerte. Ahora, vámonos para Estados Unidos. ¿Estás pensando invertir en dólares? ¿Quieres invertir en Estados Unidos? En Estados Unidos en este momento están pasando algo parecido. Para poder salir de la pandemia también se tuvo que imprimir muchísimo dinero. La Reserva Federal tuvo que empezar a prestarle gran cantidad de dinero al Estado precisamente para que pudiera incluso enviar subsidios de dinero en efectivo a sus ciudadanos. Eso ha llevado a que estemos en una burbuja, en varias burbujas. Una de las burbujas es la burbuja inmobiliaria. Ya los precios han escalado tanto que incluso para los jóvenes ya se vuelve prácticamente imposible poder comprar una propiedad en Estados Unidos. Eso empieza a ser complejo porque pues mientras menos compradores tiene un mercado, pues los precios menos pueden subir. Entonces ya empieza a pesar demasiado los altos precios a los que están los inmuebles, que han subido tanto precisamente por los bajos tipos de interés. Cuando la gente iba a comprar casa, pues realmente sus cuotas quedaban muy bajas con las tasas de interés que estaban ofreciendo, cercanas al 0 o al 1% en Estados Unidos. Entonces, precisamente eso lleva a una gran apreciación de los bienes raíces que no se veía hacía mucho tiempo y unos valores bastante altos. Ahora, en Estados Unidos está pasando lo mismo, una inflación rondando el 8%. ¿Qué le toca hacer al Banco Central de los Estados Unidos, que se llama la Fed?
pues también empezar a subir los tipos de interés y ya hizo la subida más fuerte en los últimos años del 0.75%, lo que llaman 75 puntos básicos de su tasa de interés. Eso fue récord porque lo subió en una sola reunión, subió 75 puntos básicos, cuando lo normal es subir entre 25 y 50 puntos básicos en cada una de estas reuniones para contener la inflación, pero la situación ya es grave. Entonces empieza a sentirse que ya los precios de los inmuebles no pueden subir tanto. También hay una burbuja en las acciones, porque precisamente las acciones subían y la gente compraba más. Y cuando seguían subiendo, pues ya no solo compraba más con su dinero, sino que se endeudaba para seguir comprando acciones. Esto ha llevado al mercado unos valores realmente altos, incluso valoraciones de empresas sin ganancias exageradamente altos, y empieza el momento de saber que hay que corregir. El mercado empieza a corregir. Los mercados trabajan por ciclos, y así como ha habido un ciclo creciente, pues en este momento es un ciclo que se debe vivir, y es corregir los precios de los activos más importantes, que son los activos financieros y los de los bienes raíces, para que vuelvan a unos valores realmente sensatos. Ahora, Colombia ha venido en un crecimiento económico no demasiado fuerte, pero sí constante. Llevamos años de crecimiento continuo, no demasiado acelerado como digo, pero sí continuo. Y realmente ha sido muy inteligente de parte del Banco de la República, ha logrado contener la inflación por todos estos años, pero finalmente con una inflación mundial, el petróleo rondando los $120, o sea, en este momento está alrededor de $106, pero ha llegado a tener picos de 120, y hagámonos una idea, en medio de la pandemia llegó a 0, o sea que el crecimiento de los precios del petróleo ha sido increíble, y gran parte del sector productivo y de la vida de los seres humanos hoy depende del petróleo para cocinar, para calefacciones, para generar energía, para moverte en tu vehículo, para transporte público, para gran parte, o sea, la vida sin energía del petróleo en este momento del mundo moderno no podría vivir sin petróleo. Entonces, claro, todo alrededor del petróleo, que es todo alrededor, todas las industrias, todo lo que se produce, pues tienen que empezar a subir de precio, porque el petróleo se ha apreciado demasiado. Entonces, claro, si a una fábrica le aumentan los costos de la energía, esa fábrica tiene que aumentar los costos del producto que vende. También los derivados del petróleo, como el plástico y cantidad de insumos agrícolas, entonces que hace que nuestra comida obviamente esté más costosa. En este panorama estamos, y entrando en Colombia, pues estamos siendo afectados por esta inflación mundial. No es algo local, no es algo que haya generado X o Y, sino que es una inflación generalizada alrededor del mundo, debido a pues el desequilibrio que hubo durante los tiempos de la pandemia, pero que no se ven en ese momento, sino que se empiezan a ver más adelante los efectos. Es realmente muy valioso saber que sobrevivimos a esa situación tan complicada. Parecía que el mundo se iba a acabar y logramos estar acá, pero ahora es importante enfrentar los efectos que se pudieron haber generado, pues tratando de salir de toda esta situación. Ahora, Colombia se acaba de enfrentar a las elecciones presidenciales. Eso también empieza a generar un panorama. Hay un país dividido es el 50% está del lado de Petro, y el otro 50% realmente no es favorable frente a este nuevo presidente electo. Entonces ya lo que empieza a generar es incertidumbre. Los movimientos que ya empieza a hacer el nuevo presidente o el presidente electo va a ser muy importante para que empiece a definir cuál va a ser su política. Ya empezó con algunas acciones de acercarse a otros partidos políticos para empezar a hablar de un pacto nacional, para empezar a hablar de bien común, de que Colombia en general trabaje y todos sus grupos políticos trabajen para que Colombia esté bien. Eso nos da a nosotros más confianza para decir vamos a estar muy bien en los próximos 4 años porque Colombia viene bien. Ahora, ¿qué es importante saber?
El futuro económico en Colombia sí va a depender mucho de la política. Actualmente también hay confianza incluso de inversionistas extranjeros que ven a la izquierda no como de pronto lo vemos algunos de los colombianos, sino que la ven como una posibilidad de que haya mayor redistribución, pero que todo esté bien, como se maneja en los Estados Unidos, que cuando hay un presidente de izquierda, por ejemplo en este momento, pues no se está hablando de comunismo, sino que se está hablando de repartición de un poco más de la riqueza, de un poco más de impuestos, de organizar un poco la desigualdad. Esperemos que en Colombia sea lo mismo, o sea, que sea realmente una buena manera de organizar los ingresos y de redistribuir sin quitarle a unos para darle a otros, sino realmente hacer un proceso ordenado de redistribución a través de impuestos. Entonces, realmente ahora nosotros estamos viendo que efectivamente hay algunos extranjeros que deciden no invertir en Colombia, pero otros diciendo, creo en que la izquierda no va a destruir el país, algo que ha pasado en México, por ejemplo. La izquierda ha estado allá en este momento y el país ha podido evolucionar y seguir creciendo. Esperamos que eso mismo ocurra en Colombia. Entonces, nuestra postura en este punto es que estamos muy pendientes de todo el ambiente político, de las movidas del presidente electo, de que se logre convocar realmente, si eso es lo que se quiere y eso es lo que se está intentando, y que se logre un pacto nacional donde de verdad todos los partidos políticos trabajen para el bien de un país. Eso, en vez de ser algo malo para Colombia, va a ser un impulsor, y seguramente tendremos entonces 4 años de altos niveles de prosperidad, de inversión y de crecimiento. Entonces, importante, ¿qué oportunidades se abren en los diferentes escenarios que se van a presentar?